Bienvenidos de nuevo, gracias por acompañarme. En este video vamos a continuar con los conceptos básicos de análisis técnico enfocado en Bitcoin y con la intención de entender mejor cómo funciona y cuál es la mejor forma y cuál es el mejor momento de invertir en Bitcoin. Si les interesa mi contenido, por favor denme like para apoyar el canal, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba nuevos videos y vamos al grano, vamos a empezar con esto. Si recuerdan, la última vez les mencioné que pese a que normalmente las zonas de soporte y resistencia se marcan con una línea por cuestiones de comodidad, en realidad son una zona. Para marcar zonas podemos usar la herramienta de rectángulo que aquí tenemos y, por ejemplo, podemos tomar una zona así, ¿no? En lugar de marcar específicamente una línea, podemos, si nuestro dedo lo permite, marcar una zona así, porque en realidad las zonas de soporte y resistencia en general no son un precio exacto, en que el precio puede oscilar un poco en esas zonas, pasarlas, volver para abajo. Por ejemplo, aquí tenemos una vela entera que cerró dentro de esta zona. Y hoy vamos a seguir con este concepto, aprendiendo algo que es fundamental en el análisis técnico, en los mercados y en general en todas las actividades económicas, que es la oferta y la demanda. Y en este caso vamos a ver cómo se aplican al gráfico y cómo se interpretan para decidir las zonas en las que queremos involucrarnos en el mercado. Básicamente, ofertas son zonas donde hay muchos vendedores, ¿no? Como por aquí. Aquí el precio llegó hasta aquí, que había mucha gente interesada en estos precios, entre 11 y 13 mil, 14 mil dólares, en vender para consolidar las ganancias que habían hecho en toda esta subida. Y luego hay zonas de demanda, donde hay una demanda de ese activo, como pueden ser esta, por ejemplo, o esta. Son zonas donde muchos compradores y los jugadores grandes consideran que el activo está a un buen precio como para involucrarse en el mercado. Entonces, esto se entiende, creo, bastante fácilmente. Podemos ver que siempre aquí hay una zona, por ejemplo, de demanda importante. El precio llegó hasta acá. Aquí tuvo muchos compradores y de aquí se catapultó hasta aquí arriba. Aquí hay una fuerte zona de oferta que hizo que el precio volviera hasta aquí y viceversa. Entonces la cuestión es cómo definimos exactamente estas zonas en nuestro gráfico. Hay dos maneras de hacerlo. Una es mediante una vela en particular y otra es tomando una zona. Siempre estos trazados son un poco subjetivos, hay diferentes escuelas respecto de cómo esto se hace. Desde que se empezó a pensar y analizar los mercados siempre se supo de la existencia de la oferta y la demanda, obviamente están involucrados en toda actividad económica, pero algunos analistas sistematizaron la existencia de la oferta y la demanda para poder analizarla mediante gráficos. Sam Seiden fue específicamente el que desarrolló un sistema para operar basado en oferta y demanda y otros analistas posteriormente le agregaron y modificaron cosas. Yo les voy a enseñar lo más básico al respecto. Entonces, hay dos tipos de zonas de oferta y demanda. Uno son las zonas donde cambia la tendencia del precio, ¿no? El precio viene en una tendencia alcista, aquí cambia a una tendencia bajista, aquí viene en una tendencia bajista, cambia a una tendencia alcista, entonces esta es una zona de demanda importante. Pero también hay zonas de continuación de la tendencia, zonas de demanda o de oferta con continuación de la tendencia, por ejemplo estas, ¿no? Vemos que aquí hay una tendencia en alza, el precio baja, pero aquí hay demanda, lo cual, o sea, hay gente comprando, lo cual hace que el precio vuelva a subir. Aquí vuelve a bajar, probablemente hay gente tomando sus ganancias aquí, el precio vuelve a bajar, pero aquí hay demanda también y vuelve a subir, ¿no? Estas son zonas de demanda en la continuación de la tendencia. Y lo mismo en una tendencia bajista, por ejemplo, aquí venimos bajando, bajando, bajando. Aquí también puede haber operadores tomando ganancias de sus cortos. Y aquí hay una oferta importante y el precio vuelve a bajar, ¿no? Entonces esos son los dos tipos de zonas. Los de continuación de la tendencia y los de cambio de tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo trazamos estas zonas? ¿Cómo se pueden poner en el gráfico y cómo se pueden utilizar para saber cuándo entrar al mercado? Entonces, como se marca esto, con la herramienta del rectángulo, van a tomar
la apertura de ese último, o el cierre si fuera alcista, de esa última vela y la mecha, en este caso, hacia el otro lado. Esta es la última vela bajista, aquí viene una vela alcista que además es una vela envolvente. Eso es muy importante. Cuando una zona de oferta o de demanda, en este caso, empieza con una vela envolvente, quiere decir que es muy fuerte. Y también la caracteriza como muy fuerte que venga de un movimiento así de importante hacia el otro lado, ¿no? Entonces, aquí vemos que el precio empezó a subir, hizo una corrección hacia abajo. Al llegar a esta zona de demanda, que evidentemente era muy fuerte, porque acá se paró este movimiento que venía, miren desde dónde, reaccionó. Aquí evidentemente que sea una zona de demanda quiere decir que hay muchos operadores, mucha gente con intención de comprar en estos precios. Entonces así pasó y miren lo que generó esa zona de demanda, ¿no? Al llegar hasta acá. Entonces básicamente se marcan así con un rectángulo y cuando uno va a usar una sola vela es la última vela de la tendencia que venía antes de que la tendencia cambie. En el caso contrario de una tendencia bajista, por ejemplo, ahora mismo estamos en una, digamos. Fíjense que aquí, vamos a tomar el rectángulo nuevamente, esta vela verde fue la última antes de todo este movimiento de bajada. Como esta vela verde no tiene una mecha muy larga, y sí hay una mecha muy larga en la vela siguiente, la zona la deberíamos marcar hasta esa mecha larga al menos. Si uno quiere ser más conservador la puede marcar hasta la última mecha más larga, pero lo que es importante es que empiece donde empieza el cuerpo de la vela, de la última vela alcista, ¿no? También uno podría hacerlo aquí, ¿no? Podrían ponerlo en esta, porque realmente la última vela alcista fue esa. Pero también eso depende de cuán preciso uno quiera ser en su entrada al mercado. Si uno quiere estar más seguro, digamos, puede ponerlo como lo puse originalmente por aquí, que es un precio un poco más bajo, que si uno lo que quisiera es acortar, por ejemplo, se aseguraría de que con que el precio toque poquitito aquí, ya está. Que de hecho, fíjense que aquí es lo que pasó. Aquí, bueno, subió todo esto, nosotros lo marcamos, supongamos ahí, bajó, volvió a tocar esta zona de oferta, volvió a bajar, y vean que estas dos mechitas volvieron a tocar esa zona de oferta y ya recargaron, digamos, ¿no? Ya hicieron toda su venta para este movimiento que después siguió hasta abajo de todo. También hay quienes todavía lo marcan más amplias, ¿no? Marcan una zona directamente, porque fíjense que volvió aquí, ¿no? Fíjense que en esta zona volvió todavía una vez más, recargó una vez más y ahí fue que hizo el movimiento violento hacia aquí, hasta aquí abajo. También esta zona de aquí, en vez de marcarla ahí abajo, uno podría ser un poco más conservador y cerciorarse y marcarla por aquí. ¿Ven? Porque aquí todavía podría tomar toda esta bajada como una zona y en ese caso esta zona hubiera servido para ver la reacción del precio aquí, ¿no? Estas son zonas muy amplias que pueden funcionar si uno quiere invertir a largo plazo, ¿no? Para operar en temporalidades más cortas, esta sería una zona demasiado amplia, ¿no? Uno tendría que estar dispuesto a, por ejemplo, si uno hubiera visto que toca acá y aquí hubiera comprado, no se le hubiera ido tan lejos, pero también puede pasar si uno compra cuando entra a la zona, tiene que ver cómo el precio baja hasta acá antes de que reaccione. Y obviamente, como todo en análisis técnico, no hay una certeza total. Aquí podemos ver que todavía nos encontramos con Bitcoin en esta gran zona de oferta que se generó durante el último rally en junio, más o menos del junio-julio del año pasado fue este máximo. Y a partir de ahí hemos estado más bien en una tendencia bajista hasta marzo aproximadamente de este año, donde fue esta gran caída de la cual rebotamos hasta aquí. O sea, que quiere decir que sí, esta es una zona de demanda fuerte porque hizo que el precio, después de una caída tan violenta, reaccionara y volviera hasta aquí arriba. Aquí estamos en la temporalidad de una semana, como pueden ver, o aquí arriba. Pero esto se puede aplicar a otras temporalidades y como les digo, también uno puede marcar una
subzona de demanda dentro de una zona de demanda. Nosotros podríamos, por ejemplo, dentro de esa zona grande, hacer otro rectángulo que marca esta zona más específica, ¿no? Que fue la última y que por ahora estamos respetando, ¿ven? Entonces estas zonas pueden servir a diferentes fines, ¿no? Pueden servir para saber cuándo entrar al mercado, cuándo salir del mercado. Vamos a ver un ejemplo de zona de continuidad de movimiento. Vemos que esta zona que dibujamos acá, en realidad la podríamos haber dibujado como una zona acá. Venimos de un movimiento muy fuerte desde abajo, ¿no? Porque había llevado a Bitcoin desde abajo de $1000 hasta prácticamente 4500. Hizo este retroceso y vuelve a subir hasta acá. Nosotros cuando esto pasa, ya cuando subimos hasta aquí, ya sabemos que esta es una zona de demanda, porque el precio, después de haber hecho un pullback hasta acá abajo, volvió a subir y todavía siguió subiendo más, ¿no? Y vemos que es la misma zona que posteriormente nos encontramos aquí y nos encontramos aquí de nuevo. Las zonas de oferta y demanda funcionan mejor cuanto más frescas están, ¿no? Cuanto más nuevas son. Esta zona, por ejemplo, fue generada acá, tuvo un toque acá, tuvo otro toque acá. Ya después del segundo toque se considera que una zona se debilita. Entonces si Bitcoin, por ejemplo, volviera a bajar hasta aquí, habría menos posibilidades de que en esta zona la gente siga tan interesada en comprar y sería más probable que pase de largo. Y si pasa de largo, uno tiene que buscar la siguiente zona, que en este caso, por ejemplo, podría ser esta, una zona de demanda importante de continuidad de movimiento. Si el precio de Bitcoin llegara a pasar por acá abajo, sería probable que se apoye en alguna parte de esta zona para volver a subir. No digo que eso vaya a pasar, podemos tranquilamente continuar hacia arriba desde aquí donde estamos. Si pasara eso querría decir que esta zona, ¿no?, de oferta también está agotada. Ya no hay tanta gente dispuesta a vender en estos niveles y hay que buscar la siguiente zona más arriba. También esta zona la podemos ir a buscar un poco más en el pasado. Uno la puede dibujar de diversas maneras, ¿no? La última vela verde importante antes de toda esta bajada fue esa. Acá pueden ver que el precio nunca cerró arriba de esa zona, pero sí hizo unas mechas por encima. También uno puede decidir ser más conservador y tomar una zona más amplia, ¿no? Como por ejemplo todo eso, que aquí ya empezó una bajada importante. Y también se puede considerar que el precio volvió a tocar en esa zona, y siguió bajando. En este caso ya ven que hay varias tocadas en esta zona. Entonces también hay una probabilidad concreta de que esto siga subiendo, ¿no? Este es el punto máximo histórico de Bitcoin, ¿no? El precio máximo al que llegó es ese que ven ahí. Si pasara de esta zona hay una clara probabilidad de que seguiría bastante más arriba. Una manera de proyectar hasta dónde uno puede llegar cuando se trata sobre todo de territorio inexplorado como lo que hay acá arriba, ya no son estas zonas de oferta y demanda porque no sabemos dónde están en zonas que el precio no ha tocado, sino que se usan otras herramientas como por ejemplo las relaciones Fibonacci que están en esta herramienta de aquí, ¿no? Esto que dice Fib Retracement es la herramienta principal, o Trend Based Fib Extension es otra que se usa mucho para detectar dónde pueden estar las posibles zonas de objetivo que tendremos. Obviamente todos estos recursos se aplican en todas las temporalidades. Yo aquí estoy enfocado en una semana porque creo que para quienes buscan invertir en Bitcoin a largo plazo es una temporalidad apropiada. Uno los puede llevar también al diario. Y voilà, aquí con la magia de la edición hemos pasado directamente a la temporalidad diaria. Y también, si prestan atención, se van a dar cuenta que el precio de Bitcoin cambió y que ya estamos en otra fecha. Pasaron unos días desde que grabé la primera parte de este video. Y en la temporalidad diaria vamos a ver otro aspecto que es qué pasa cuando estas zonas de oferta y demanda son vulneradas por el precio. Cuando el precio llega a una zona de oferta o de demanda y en lugar de detenerse y revertir ahí, pasa de largo por ella. En este caso esa zona se considera que ya no es válida.
Entonces vamos a ir a tomar nuestra herramienta del rectángulo. Ven que esta es la última vela verde que subió. Estoy usando la mecha de la siguiente vela. Y a partir de acá el precio tocó ahí, volvió a tocar ahí. Miren la bajadota que hizo. Aquí volvió a tocar y volvió a ser rechazado. Aquí volvió a tocar y volvió a ser rechazado. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ven que esta zona de oferta aquí ya tiene un montón de toques. Y como ya les dije, cuanto más toques tiene, más débil se encuentra. Ya no es una zona fresca, es una zona donde se ha vendido mucho. Y efectivamente lo que pasó recientemente es que esta zona fue atravesada por el precio, porque ya no hubo suficiente cantidad de vendedores interesados en este área. Porque todos los que querían vender aquí, ya lo hicieron. El precio lo atraviesa buscando una nueva zona donde pueda haber interés en vender Bitcoin. Una vez que una zona fue atravesada o vulnerada, se considera que ya no es válida. En la teoría original de la operación con oferta y demanda de Sam Maiden, él dice que una zona de oferta, por ejemplo como esta, que fue vulnerada, se convierte en una zona de demanda y viceversa, ¿no? Una zona de demanda que fuera vulnerada se convierte en una zona de oferta. Hay analistas posteriores que no acuerdan con eso y dicen que simplemente lo que ocurre es que deja de funcionar como zona de oferta en este caso, pero que eso no implica que automáticamente se convierte en una zona de demanda, ¿no? Vamos a ver también una zona de demanda que haya sido vulnerada. Por ejemplo, aquí tenemos una. Esta última vela roja, y tomamos la mecha de la siguiente vela. Fíjense que funcionó como... Aquí la ajustamos bien. Fíjense, esta es una vela envolvente verde. Entonces significa que es una zona de demanda fuerte la que se formó acá. El precio subió un poco, volvió a tocar aquí y en cuanto tocó aquí, miren todo lo que ganó. Quiere decir que sí era una zona fuerte, ¿no? Ahora, en toda esta subida, aquí llegó a ese máximo, aquí empezó a bajar y en cuanto atravesó esta zona se considera que ya no es una zona válida de demanda y el precio buscó más abajo otras zonas donde encontrara compradores para continuar su ascenso. Obviamente suelen ser zonas que siguen siendo relevantes en algún sentido. Vean que aquí hubo bastante movimiento del precio, ¿no? Y finalmente volvió a apoyarse en esa zona para continuar su ascenso, pero eso no ocurre siempre, ¿no? Digamos que uno puede tener en cuenta que una zona de demanda que fue vulnerada o una zona de oferta que fue vulnerada pueden convertirse en zonas de soporte o resistencia para el futuro, pero no necesariamente esto es así, ¿no? Fíjense que aquí hizo las veces de una suerte de resistencia, o sea, esta zona de demanda vulnerada, aquí hizo un poquito el trabajo de una zona de oferta, digamos, pero no por mucho tiempo. El precio bajó no mucho y luego terminó superándola de nuevo. Quiere decir que pese a que fue vulnerada, terminó funcionando de nuevo como zona de demanda, no se convirtió en una zona de oferta tan fuerte. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido esto. Un último tip: pueden tener los rectángulos en dos diferentes colores, uno que sea para las zonas de oferta y otro de demanda. Lo seleccionan ahí, le pueden poner, por ejemplo, el color rojo, ese es el borde y este es el relleno, para diferenciar los rectángulos de oferta de los de demanda, y pueden guardar el modelo aquí. Le pueden poner, por ejemplo, ahí oferta. Entonces solo cliqueando en el rectángulo correspondiente y poniéndole ahí lo pueden cambiar de color, ¿ven? Ahí vamos a volverlo a poner verde, y lo que vamos a hacer es guardar el verde como demanda para que no se genere tanta confusión. Pueden tener esos dos colores diferentes para sus rectángulos y así los pueden cambiar directamente sin necesidad de cada vez estar pintándolos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya servido, les haya gustado.
En el próximo episodio, como ya les mencioné, vamos a ver qué son las relaciones Fibonacci y por qué son importantes y cómo usarlas para operar en los mercados. Y en posteriores videos vamos a seguir viendo otras herramientas e indicadores utilizadas en análisis técnico, sobre todo en acción del precio, como líneas de tendencia, medias móviles, patrones y algunos indicadores como el RSI estocástico, que nos van a ayudar a poder hacer un análisis mucho más completo de los mercados. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, espero les haya gustado, les haya servido. Nos vemos en el próximo video, mientras tanto cuídense mucho.